Probablemente es algo que ya hayas notado en tu vida diaria, simplemente viendo a la gente que te rodea. Por algo existe el meme de la familia tradicional panista, pero no existe el meme de la familia tradicional socialista que va a manifestaciones los fines de semana. Los conservadores son más felices que los liberales. La gente de derecha es más feliz que la gente de izquierda. Decir esto no es simplemente porque estemos de acuerdo con alguna ideología o no. Prácticamente toda la evidencia disponible para responder a la pregunta de si la ideología política tiene algún efecto en la felicidad nos da la misma respuesta. En este video vamos a ver primero esta evidencia. Pondremos todos los estudios y gráficas y cosas así en la pantalla. Después hablaremos de las causas, por qué sucede este fenómeno y en el transcurso de eso abordaremos los cuestionamientos o explicaciones que normalmente da la izquierda sobre este tema para presentarte nuestro argumento de la mejor manera posible. Bien, lo primero que tendríamos que hacer sería demostrar que en realidad las personas que se identifican como de derecha son más felices que las que se identifican como de izquierda. Para esto vamos a basarnos en este artículo, publicado por Musa Al-Gharbi en la revista National Review, pero vamos a usar muchos otros artículos científicos. Primero, tenemos los datos que se han recabado en el General Social Survey en Estados Unidos, donde encontramos una diferencia de 10 puntos porcentuales entre los conservadores y los liberales que se consideran a sí mismos como muy felices, donde son los primeros quienes tienen el mayor porcentaje. Esta diferencia existe desde que este estudio se realiza, en 1972, y se ha mantenido prácticamente igual durante todo este tiempo. Es decir, no es algo que esté relacionado con cuestiones temporales. Sería difícil decir que este fenómeno es causado por factores de la época en la que se vive o coyunturas del momento. Sin embargo, tenemos que decir que la felicidad es un concepto relativamente subjetivo. Muchas veces nosotros mismos no somos los mejores jueces de si somos felices o no. Por esto mismo, quizás algunos están diciendo que esta evidencia es autorreportada y por lo tanto no tan significativa en sí misma. Y es un gran punto. Vamos entonces a apoyarla con algo que no depende de la percepción subjetiva de las personas, sino con datos generados por profesionales de la salud, que en este caso serían psicólogos. En este estudio podemos ver que las personas que se identifican como de izquierda son diagnosticadas por profesionales con algún tipo de afección psicológica con mucho mayor frecuencia que aquellos que se identifican como de derecha. En otro estudio vemos que son de nuevo los liberales quienes tienen mucho mayor riesgo de tener síntomas depresivos. En esta gráfica es interesante ver cómo las mujeres, particularmente, tienen un riesgo mucho más marcado en general. Sin embargo, aún los hombres liberales muestran mucho más esta tendencia que las mujeres conservadoras. Y como podemos ver, la diferencia no es poca. Otro punto interesante es el hecho de que esto se ha acentuado mucho desde la década pasada. Y esto pasa tanto para liberales como conservadores, por lo que podemos ver que hay otros factores externos a la ideología que están influyendo negativamente en este aspecto, y también que al parecer tienen un efecto mucho más grave en las personas liberales. Con esta información podemos darle más peso a la inicial, pues como dijimos, esto ya no depende de la percepción subjetiva de una persona, sino con la evaluación de un profesional de la salud. Ahora, la información que hemos visto hasta ahora es de estudios realizados en Estados Unidos y alguien podría decir, y diría muy bien, que quizás esto se debe entonces a otro factor o factores propios a la cultura o sociedad de ese país y no directamente a lo que estamos proponiendo. Sería un gran cuestionamiento. También hay que decir que Estados Unidos es el país que más investigación científica produce y que el hecho de que tengan un sistema bipartidario hace fácil realizar estos estudios. Sin embargo, no es necesario recurrir a estos argumentos para justificar nuestro punto, pues este fenómeno se replica en prácticamente todo el mundo. Veamos este estudio, que evalúa lo mismo, pero fue compuesto de evidencia obtenida de 92 países, que son bastantes, son casi la mitad de todos los países en el mundo, donde el resultado se mantiene. En el 94% de los 92 países incluidos, encontramos que hay una diferencia entre conservadores y liberales, en las que los conservadores son más felices y tienen una mejor salud mental que los liberales. Entonces, quedamos con un fenómeno que se ha mantenido igual desde que existen reportes al respecto. Por lo tanto, no está relacionado con cuestiones propias de una época, que se mantiene igual cuando es autorreportado que cuando es evaluado por profesionales de la salud, y que se replica en 92 sociedades distintas. Por lo tanto, no parece estar muy relacionado con factores culturales o sociales tampoco. Simplemente parece ser que las cosas son así. ¿Pero por qué? Ya que vimos toda esta evidencia, la pregunta obligada sería, ¿qué la causa? Bien, pues como comentamos en un video anterior, en general las personas de derecha y de izquierda no solo tienen una diferencia de opinión, sino que tienen maneras distintas de ver el mundo como tal. Y por diferentes maneras de ver el mundo, nos referimos básicamente a una distinta jerarquización de prioridades y valores.
le dan más importancia a diferentes cosas y prefieren ciertos tipos de lógica que otros. Estas diferencias son las que explican la mayor felicidad reportada a los conservadores. Cuando vemos a qué le dan prioridad en sus vidas, los conservadores encontramos que puntos como la religión, el matrimonio y estar felizmente casado, su comunidad inmediata y tener hijos son mucho más importantes. Todos estos factores se asocian en general, no solo para personas de alguna ideología política o la otra, con mayor felicidad y satisfacción en la vida, mientras que los liberales tienden a darle más importancia a otras cosas, como tener una carrera académica o profesional exitosa, tener tiempo libre o ser adinerados. Todos estos conceptos que simplemente no se relacionan con la felicidad, o al menos no de manera medible. Obviamente, esto no quiere decir que los liberales no le den importancia a la familia o a la religión, ni que los conservadores no le den importancia al dinero o a su carrera. El detalle está en la comparación relativa entre estos valores, o sea, cuál consideran más importante que cuál. Cuando lo vemos desde esta manera, no es tan difícil de explicar por qué las personas de derecha son más felices que las de izquierda. Simplemente tienden a darle más importancia a las cosas que más probablemente hacen feliz a una persona. Y aquí llegamos a un punto interesante. Todos estos factores son independientes, aunque estén muy relacionados, con la ideología política. Es decir, una persona no tiene que tener ideas políticas o económicas conservadoras para ser religioso, darle importancia a formar una familia, etc. El detalle está en que pensar de esta manera hace mucho más probable que una persona adopte ideas conservadoras. Otra diferencia que podemos observar es que los liberales tienden a tener un menor sentido de propósito en la vida, y esto se relaciona con el enfoque de su control sobre el mundo. En general, los liberales son mucho más propensos a pensar en los grandes problemas del mundo, problemas en los que naturalmente es difícil poder tener un impacto, y por lo tanto es raro poder ver su esfuerzo reflejado en los resultados. Además, o quizás por esto mismo, tienden a considerar que el éxito depende de fuerzas externas. Con todo esto, ya no parecen tan sorprendente esta diferencia. Estos datos tienden a ser un tema relativamente polémico y no lo debería ser como tal, pues solamente son estudios científicos y sus resultados, no son juicios morales de valor sobre las personas. Pero quizás en el ambiente de polarización actual que vive el mundo es inevitable que un bando lo vea como un punto para atacar al otro. Y de la misma manera, en este caso los liberales, han formulado teorías de esto que se basan más en opiniones que en hechos. Lo más popular, o la más popular, es que la razón de que los conservadores sean más felices es por una combinación de privilegios e ignorancia. Vamos a ver estos argumentos para ver cómo se sostienen. El primero se resume en que los conservadores gozan de privilegios en la sociedad y forman una ideología que les permita justificar estos privilegios como válidos y moralmente correctos, lo que les deja vivir un tipo de felicidad inventada por ellos mismos y por el sistema en el que vivimos. Tiene sentido, o al menos internamente. Sería posible que esto fuera así. Sin embargo, esto no está de acuerdo con la realidad. Para empezar, Occidente vive en una sociedad liberal, con gobiernos liberales y con instituciones educativas y cívicas liberales. En otras palabras, el sistema en el que vivimos es liberal, no es conservador, independientemente de lo que la paranoia propia de los extremos políticos nos pueda hacer creer. Pero también podríamos ver estudios sobre comunidades que definitivamente no son privilegiadas, como lo son los inmigrantes en Estados Unidos. Estas comunidades tienden a ser conservadoras tanto socialmente como culturalmente y tienden a tener una mejor salud mental en general que los liberales. Difícilmente podríamos decir que piensan de esta manera para justificar sus privilegios, pues al menos desde el punto de vista de la izquierda no los tienen. El otro argumento es sobre la ignorancia. El punto es que los conservadores simplemente no tienen la capacidad de darse cuenta de todas las razones que hay en el mundo para no ser feliz. Este argumento es un poco más abstracto, pues tendríamos que asumir que hay una manera correcta de evaluar el mundo y lo que sucede en él, algo que nosotros creemos no es posible en un análisis secular y mucho menos desde un punto de vista liberal. Por lo tanto, no nos resulta un argumento bastante fuerte. Pero a propósito de esto, podemos decir algo raro y quizás revelador que encontramos en que las personas de izquierda formulen esta teoría es que están asumiendo a priori que entender el mundo lleva a la infelicidad, como si esta fuera la conclusión correcta. Quizás están buscando ellos justificar su descontento con causas externas, que como ya vimos es una característica de la ideología liberal. A final de cuentas, no suena muy atractiva la idea que se quiere presentar de que las cosas que te hacen sentir optimista o feliz deberían hacer lo contrario si tan solo las pensaras más detenidamente. ¿Qué hacer con esta información?
Pues nada, realmente, son simplemente datos y no creemos que los datos deban de guiar la vida de las personas. A final de cuentas, y como vimos en un video anterior, la ideología política no parece ser simplemente una opinión que se pueda tomar o dejar por conveniencia, a menos de que seas un político. Y más allá de eso, y esto es muy importante, obviamente estos son solo promedios, no nos dicen nada de cada persona individual. Claro que hay personas felices de todas las inclinaciones políticas, y lo contrario también es cierto, pero nunca es malo recordar que un promedio es la única manera de evaluar un fenómeno tan grande como los movimientos e ideologías políticas, sin que esto nos quite la capacidad de formar nuestra opinión de una persona como eso, como solo una persona y no como un punto en una gráfica.